Hablando de los decretos extraordinarios o decretos leyes, primero hay que revisar que esos decretos extraordinarios o decretos leyes se entienden como fuente constitucional directa. ¿Y por qué como fuente constitucional directa? Hagamos una revisión muy rápida de uno de los artículos transitorios, a pesar de que ustedes ya lo vieron en el otro video, pero simplemente hacer como con una complementariedad muy rápida acerca de lo que venimos hablando. Por ejemplo, miremos el artículo quinto. Dice, artículo quinto transitorio de la Constitución Política. Revístase al presidente de la República de precisas facultades extraordinarias para A. Expedir las normas que organicen la Fiscalía General y las normas de procedimiento penal. B. Reglamentar el derecho de tutela. C. Tomar las medidas administrativas necesarias para el funcionamiento de la Corte Constitucional y el Consejo Superior de la Judicatura. D. Expedir el presupuesto general de la Nación para la vigencia de 1992. E. Expedir las normas transitorias para descongestionar los despachos judiciales. Entonces, estas normas que expide aquí el presidente de la República no son leyes, porque las leyes las expide el Congreso de la República. Entonces, son decretos que tienen una fuerza constitucional. ¿Y por qué una fuerza constitucional? Porque es la Constitución la que expresamente autoriza de forma transitoria al presidente que regule estos temas, estas materias. Entonces allí, estos decretos que expide el presidente de la República efectivamente se consideran como una fuente constitucional directa. ¿Por qué? Porque es la Constitución la que establece la creación de estos decretos o el establecimiento de estos decretos conforme la situación inicial de la Constitución política. Bueno, y miremos el artículo sexto, que dice lo mismo. Artículo transitorio sexto. Crearse una comisión especial de 36 miembros elegidos por cociente electoral por la Asamblea Nacional Constituyente, la mitad de los cuales podrán ser delegatarios, que se reunirá entre el 15 de julio y el 4 de octubre del 91 y entre el 18 de noviembre del 91 y el día de la instalación del nuevo Congreso. La elección se realizará en sesión convocada para el efecto del 4 de julio del 91. Esta comisión especial tendrá las siguientes atribuciones. A. Improbar por la mayoría de sus miembros en todo o en parte los proyectos de decreto que prepara el Gobierno Nacional en el ejercicio de sus facultades extraordinarias concedidas al presidente de la República por el artículo anterior y en otras disposiciones del presidente del presente acto constituyente, excepto los nombramientos. Los artículos improbados no podrán ser expedidos por el gobierno. B. Preparar los proyectos de ley que considere convenientes para desarrollar la Constitución. La comisión especial podrá presentar dichos proyectos para que sean debatidos y aprobados por el Congreso de la República. C. Reglamentar su funcionamiento. Parágrafo. Si la comisión especial no aprueba antes del 15 de diciembre del 91 el proyecto del presupuesto para la vigencia fiscal de 1992, regirá el del año anterior, pero el gobierno podrá reducir gastos y en consecuencia suprimir o fusionar empleos cuando así lo aconsejen los cálculos de rentas del nuevo ejercicio. Entonces, como vemos, aquí habla de todas esas facultades entregadas al Ejecutivo en cabeza del presidente de la República para expedir esos decretos extraordinarios o decretos leyes que vienen a ser fuente directa o como fuente constitucional directa, porque pues es la Constitución la que les da la opción de ser establecidos. Eso en cuanto a este punto. Y en cuanto al punto de la teoría general de los decretos extraordinarios, aquí tenemos que ver la ampliación de facultades extraordinarias y la limitación de facultades extraordinarias. Entonces, si miramos el artículo 189, numerales 15 y 16, que también ya lo mencionamos en el anterior video, pero no importa, es muy trascendental poder tener complementos en los temas. Entonces, nos dice lo siguiente. Artículo 189. Corresponde al presidente de la República como jefe de Estado, jefe de gobierno y suprema autoridad administrativa. Vamos al 15. Suprimir o fusionar entidades u organismos administrativos nacionales de conformidad con la ley. 16. Modificar la estructura de los ministerios, departamentos administrativos y demás entidades u organismos administrativos nacionales con sujeción a los principios y las reglas generales que define la ley. Entonces, miren cómo aquí requiere, porque aquí lo está diciendo, requiere entonces que la ley sea la que autorice
efectivamente esa supresión o esa modificación de los cuales versa los numerales 15 y 16 del artículo 189. Ahora, vamos a ver qué nos dice el artículo 150, numeral 7. Dice, corresponde al Congreso hacer las leyes por medio de ejercer las siguientes funciones. 7. Determinar la estructura de la Administración Nacional, crear, suprimir o fusionar ministerios, departamentos administrativos, superintendencias, establecimientos públicos y otras entidades del orden nacional, señalando sus objetivos y estructura orgánica. Reglamentar la creación y funcionamiento de las corporaciones autónomas regionales dentro de un régimen de autonomía. Asimismo, crear o autorizar la constitución de empresas industriales y comerciales del Estado y sociedades de economía mixta. Entonces, como vemos, es la ley la que en aras de realizar ese tipo de supresiones le da la opción a que el presidente de la República las pueda llevar a cabo. Pero entonces todo esto está sometido a lo que indique la ley. Por eso los numerales 15 y 16 hacen alusión al tema desarrollado de acuerdo a ese artículo 150, numeral 7. Esto en cuanto a la ampliación de facultades extraordinarias. Entonces miremos que está supeditado a lo que diga la ley. La ley establece el marco que ha sido directamente autorizado por la Constitución de que se organice de tal manera y aplicado a los decretos correspondientes que expide el presidente de la República. Y luego vemos el artículo 150, numeral 10, que habla sobre la limitación de las facultades extraordinarias. Entonces, ¿qué nos dice el artículo 150, numeral 10? Revestir, artículo 150, corresponde al Congreso hacer las leyes, por medio de ellas ejercer las siguientes funciones. Numeral 10, revestir hasta por 6 meses al presidente de la República de precisas facultades extraordinarias para expedir normas con fuerza de ley cuando la necesidad lo exija o la conveniencia pública lo aconseje. Tales facultades deberán ser solicitadas expresamente por el gobierno y su aprobación requerirá la mayoría absoluta de los miembros de una y otra Cámara. El Congreso podrá en todo tiempo y por iniciativa propia modificar los decretos leyes dictados por el gobierno en uso de las facultades extraordinarias. Estas facultades no se podrán conferir para expedir códigos, leyes estatutarias, orgánicas, ni las previstas en el numeral 20 del presente artículo, ni para decretar impuestos. ¿Y cuál es el numeral 20? Dice, crear los servicios administrativos y técnicos de las cámaras, porque eso le corresponde directamente al propio Congreso de la República. Entonces, como vemos, aquí en este caso, se puede llegar a otorgar unas facultades extraordinarias, pero podría limitar esas facultades extraordinarias también, como lo estamos viendo ahí, porque simplemente el gobierno no lo podrá hacer de facto estas materias sobre las cuales solicita esas facultades extraordinarias, sino que tendrá que tener una aprobación normativa a través de una ley de la República que lo hará el presidente de la República y con posterioridad el mismo Congreso podrá hacerle control al presidente de la República, una ley creada por el Congreso de la República frente a las facultades otorgadas al presidente de la República, y es el Congreso de la República el que podrá hacer control posterior también a ello, al punto de modificar los decretos leyes en uso de las facultades extraordinarias por el gobierno, como lo dice la propia norma. Entonces, allí nos damos cuenta que efectivamente hablamos de la teoría general de los decretos extraordinarios, porque son decretos que, siendo extraordinarios, no son inmediatos, como sucede como fuente constitucional directa, sino que son mediatos, es decir, que media algo que es la ley es la que autoriza al gobierno para que el gobierno o el presidente de la República expida estos decretos que se denominan decretos extraordinarios o decretos leyes. Eso pues como complemento muy rápido a lo que mencionamos en el video. Finalmente, tenemos que hablar de la jurisprudencia como fuente
también muy importante del derecho administrativo. ¿Qué podemos decir de la jurisprudencia? Como lo vemos ahí en pantalla, efectivamente la jurisprudencia existe teniendo en cuenta que se dan inmensos vacíos en la ley para poder aclarar todos las interpretaciones o el espíritu que tenía el legislador cuando fue a crear o establecer estas leyes. Entonces, como la ley no puede proveer todas las situaciones previendo todas las situaciones, da lugar a diversos problemas de interpretación. Tanto el Consejo de Estado como los tribunales administrativos y aún los jueces administrativos pueden llenar los vacíos y decir la interpretación que ha de aplicarse, lo cual es mucho más frecuente en nuestra jurisdicción, en la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Y si hacemos un comparativo, tal vez la jurisdicción constitucional es la que aún con mucha más fuerza, a la luz de el análisis de constitucionalidad que hace de las leyes, pues hace la respectiva interpretación correspondiente para precisamente llevar a cabo ese, ese alumbramiento que debe hacer de la norma en cuanto a los vacíos que traiga. Entonces, ¿qué más decimos de la jurisprudencia? El papel que lleva a cabo, que juega dentro de del derecho colombiano, depende proporcionalmente de qué tan legislada sea la rama del derecho. Y esto es claro porque precisamente estamos en un sistema que es el civil law, el cual le da preponderancia a la ley, y pues si estamos diciendo que la jurisprudencia viene a aclarar el espíritu de la ley, pues no sería de una aplicación muy fuerte si no tuviéramos normatividad, es decir, un ordenamiento jurídico muy claro, muy definido, muy organizado que desarrolle efectivamente los postulados del propio derecho administrativo. En ese caso, cuando hablamos de la interpretación, la ley será lo que diga el juez que es y que no es. Claro, pero cuando hablamos de interpretación, cuando la ley es clara, no podría admitir tampoco algún tipo de tergiversación. Entonces, estamos hablando de solo en el caso que exista algún tipo de vacío normativo, vacío interpretativo que tiene que buscarse a través de la jurisprudencia su claridad. Adicionalmente, la jurisprudencia se basa, como lo vemos en la pantalla, en la doctrina, textos jurídicos, en los criterios constitucionales, en los principios generales del derecho, todo ello para llevar a cabo la interpretación legal de forma integral. Entonces, la jurisprudencia, ustedes se dan cuenta que cita textos jurídicos, que se basa en criterios constitucionales, sobre todo de aquella jurisprudencia constitucional que de una u otra forma también ayuda a la complementariedad de nuestra, en el caso nuestro, de nuestra jurisdicción de lo contencioso administrativo, de los principios generales del derecho, sobre todo los principios generales del derecho administrativo que vimos en clase, pues son principios que, primero, se aplican en la normatividad, ya lo vimos. Segundo, se aplica en la jurisprudencia porque ellos son los que sustentan y en los que se cimenta el propio derecho administrativo, sobre todo siendo pilares para también ayudar a esta interpretación integral. Bueno, haciendo un comparativo entre Francia y Colombia, como lo hemos dicho, el derecho administrativo en Francia fue eminentemente jurisprudencial. En Colombia, la construcción se basa en su evolución histórica de carácter legal, como les había dicho y como lo vieron en el video también, y esa construcción de carácter legal fue la que dio origen a que con posterioridad, y como lo estamos viendo de nuestra jurisprudencia, pues exista efectivamente eh, esos vacíos que llena la jurisprudencia y el desarrollo jurisprudencial colombiano en la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Esta jurisprudencia trae consigo una tipología de decretos, ¿sí? Ella fue la que desarrolló la tipología de los decretos, la que vimos, y su respectivo alcance es de construcción principalmente jurisprudencial. Entonces vemos cómo la jurisprudencia vino a construir, después que se
ya se vio que estaba establecido desde la propia constitución política, pero esa construcción de la tipología de decretos es eminentemente jurisprudencial. ¿Qué pasó? No vamos a hablar de lo que sucedió antes de la Constitución del 91, pero sí vamos a hablar qué pasó después de la Constitución del 91. Entonces, el Consejo de Estado establecía una teoría autónoma de la responsabilidad del Estado por la interpretación del alcance que logró la Constitución en su artículo 90. ¿Y qué nos dice el artículo 90? Pues el artículo 90 habla sobre la responsabilidad objetiva que se tiene en el Congreso, en el Estado colombiano, y la responsabilidad patrimonial que se deriva de esta propia responsabilidad. Entonces, ¿qué dice el artículo 90? Artículo 90. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquel deberá repetir contra este. Vemos cómo allí hace una alusión al artículo 90 de la propia Constitución política.